que sigue representando en buena medida el conflicto primordial del surgimiento de una identidad nacional. Si quiere, pare la música, por favor. Entonces, yo quisiera dedicar los últimos minutos de esta charla más bien a dilucidar si hay alguna inquietud, a disipar alguna pregunta, a responder o a aclarar algún punto que pudiera interesar a ustedes. Este recuento de grandes óperas sobre Moctezuma, Cortés, la conquista, no es exhaustivo. Aquí he mencionado tan solo las más importantes y podría continuar y proliferar los ejemplos. El hecho es que la historia, los grandes momentos de la historia nutren las artes escénicas. La ópera, surgida hace poco más de 400 años como forma dramatúrgica, potenciada por la fuerza de la música, continúa viva, continúa llamando la atención este tema, evidentemente en tiempos como el siglo XVIII, en que la visión política tiene una presencia muy clara en la manera de concebir una ópera, pues hay tendencias a favor o en contra. Hoy se busca quizá una mayor objetividad, pero en última instancia Moctezuma, Cortés, la Malinche, la conquista, es un tema que sigue implicando necesariamente la reflexión. No en balde, por ejemplo, el teatro mexicano, quizá la mejor tragedia que se haya escrito como forma dramatúrgica, si tragedia, sea el Moctezuma II de Sergio Magaña, que ocurre justamente un día antes de la llegada de Cortés a Tenochtitlán, lo cual representa también un enorme atractivo. Es decir, se trata de una historia complejísima, diversa. Yo quisiera, para concluir y antes de dar a ustedes la palabra, dar lectura a unas breves reflexiones que escribí justamente en el año 2003 con motivo de esa puesta en escena que hice en Alemania de Moctezuma o la fascinación de Moctezuma de Gianfrancesco de Mayo. El texto que leo se llama Moctezuma o la fascinación de la alteridad, es decir, el otro. Voy a leer unos fragmentos nada más. Dice: la conquista española del Imperio Azteca, la mayor organización política de Mesoamérica a inicios del siglo XVI, es un hecho histórico de enorme gravedad y la profundidad de su significación perdura tras casi 500 años de acontecido. En efecto, el magisterio de Octavio Paz enseña que, y cito, cualquier contacto con el pueblo mexicano muestra que bajo las formas occidentales laten todavía las antiguas creencias y costumbres. El insigne poeta añade que, cito nuevamente, por encima de la fascinación o del horror que nos produzca, debe admitirse que los españoles, al llegar a México, encontraron civilizaciones complejas y refinadas. Hasta ahí la cita. La cruenta historia mexicana azora por el cúmulo de contradicciones inherentes a ella. Así, todavía sorprende que una cáfila no tan amplia de aventureros aguerridos se haya internado en un territorio hostil, accidentado y desconocido, y haya logrado en poco tiempo sojuzgar la enorme sociedad del Valle de Anáhuac, cuya ferocidad suscitaba el odio y el espanto de sus vecinos. No es aquí, por supuesto, donde habrá de zanjarse la cuestión. Sin embargo, al tratar de nuevo una historia polémica, es menester tener en cuenta que México es el resultado del terrible encuentro de culturas antagónicas y que, guste o no, los mejores aliados de Hernán Cortés y sus secuaces fueron los pueblos indígenas enemigos de los aztecas, asunto de apariencia tan paradójica como la culminación de la lucha independentista de 1821 de Vida Agustín de Iturbide, hijo de españoles y antiguo oficial del ejército que combatía a los insurgentes. Salto un poco. Resulta pertinente formular una serie de consideraciones. Ha de reconocerse en la inexactitud del pretexto argumental, me refiero al pretexto de Mayo, la oportunidad de evidenciar la naturaleza misma del teatro, el conflicto,
que en el caso permita recrear fuera de cualquier especificidad espacial y temporal un tema clásico. Salto nuevamente. Los artistas del 18, me refiero a Gianfrancesco de Mayo y a su libretista Cigna-Santi, leyeron con sus propios ojos y construyeron luego obras valiosas. Del mismo modo, la escenificación de Moctezuma a inicios del siglo XXI se sustenta en una interpretación contemporánea, propia y peculiar. Y esto lo subrayo porque la ópera es teatro y es música. Y al hacer teatro y música necesitamos siempre al intérprete. No son obras terminadas. Las obras que requieren del intérprete como mediador implican la reinterpretación, consecuentemente la recreación. Y para concluir cito esto: Moctezuma actuó fascinado por el otro y las crónicas demuestran que esa fascinación fue correspondida. Más tarde el otro fue Europa entera y en alguna ocasión llevó el nombre de Gianfrancesco de Mayo. Así pues, cuando hablamos de la fascinación que suscita Cortés a Moctezuma, Moctezuma a Cortés, estamos hablando de la fascinación de una historia complejísima que nos concierne. Razón de más para que en víspera de efemérides tan significativas como para explicar nuestra propia identidad mestiza, sea oportuno subrayar todas las grandes obras que a lo largo de todos estos siglos se han acumulado como parte de una relectura de nuestra propia historia. Y confío que este sea una de tantas aportaciones para conocer más de nuestra propia historia y al mismo tiempo comenzar a divulgar mucho más este legado operístico en nuestro país. No sé si tengan ustedes alguna pregunta, algún comentario, tenemos todavía algunos minutos para disipar